Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Omar, chico. Bienvenido. A los amigos televidentes. Saludos. Bien llegado sea. Mire, hay reclamos de asesores internacionales, de la Junta Central Electoral, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los comentaristas. Y como decía un digo yo hace un ratito, en el altar PLDista, en ese comité político, no se dan por enterados, no miran, no escuchan. Como que el país va por un lado y como que nada importa. No se sabe cuándo se van a reunir, no se sabe qué piensan, qué dicen. Sobre la marcha del país que camina hacia unas elecciones en el 20, uno de los episodios más importantes de una democracia, sin dos leyes que se entienden fundamentales. ¿Qué es lo que pasa y hasta dónde va a llegar el PLD? Paradojas. Anoche había un diálogo de expresidentes en Funglode hablando sobre la calidad de la democracia en América Latina. Y se celebró un evento en UNIBE con Daniel Sobato, que fue precisamente un especialista internacional que asesoró a la Junta Central Electoral en la elaboración de los proyectos y tuvo, según me cuentan, no pude asistir, una brillante intervención precisamente con el presidente de la Junta Central Electoral. Ya muy responsable a los partidos. Y otros actores políticos. Yo dije aquí la última vez que vine a este programa que la decisión que tomó el comité político hace 4 meses y no se ha vuelto a reunir desde octubre, era una chicana política. Yo me lamento que pueda ser tan asertivo en algunos pronunciamientos, pero efectivamente ha sido una chicana política, porque después de 4 meses usted no sabe cuál es la comisión de constitucionalistas que va, ni siquiera la composición. Se habló de que cambió el número, pero no se sabe porque comenzaron los foros en que cada uno de los altares comenzó a llevar a sus constitucionalistas preferidos y fueron tomando posición, de manera que hay un empate, un virtual empate. Que no tenemos árbitros en el PLD, pero nos quedamos sin árbitros constitucionalistas también. También. Entonces, señores, el liderazgo político no se da cuenta de que el mundo cambió, nos está exigiendo otro tipo de comportamiento. Y lo dice Sobato y lo dicen estos técnicos internacionales. Chile acaba de tener unas elecciones y en 2 horas se conocían los resultados. Con un ganador de la oposición. Yo estoy apostando al que PRM le vaya muy bien en sus elecciones internas. Ojalá y no se contamine con la presencia de las viejas prácticas, ese proceso, y que efectivamente puedan elegir su directivo, porque demostrará que sí es posible la competencia interna con su propio padrón. Ojalá que no se inventen un padrón abierto, porque de lo que se trata es de una elección interna que solo le interesa a los propios PRMistas, porque son los directivos que están eligiendo. Entonces a mí me interesa que le vaya bien, sobre todo porque mandaría una señal al país y a lo mejor esto produzca un sacudimiento en la fila de mi Partido de la Liberación Dominicana, que la afrenta le pueda llevar a aterrizar y entender que debemos propiciar la aprobación de estas normativas, sin las cuales el propio Sobato dice que es un riesgo ir a unas elecciones, o a 2 elecciones generales en el 2020. Ya el propio presidente de la Junta dice que se agota el tiempo, porque ellos tienen un cronograma de trabajo que se retrasa al no tener esos instrumentos, esas piezas, y ya veo articulistas en los medios diciéndole a la Junta que se olviden de ley electoral y de ley de partido, lo cual sería una gran frustración. Pero el PLD no tiene, en sus estatutos se contempla, Melanio. Tomamos café, amor. Vamos al café entonces, venga, al café entonces. Café Santo Domingo, Sí, para ir a los estatutos del Ese PLD. es el mejor café del mundo. Sabor que inicia en el aroma, Sí, señor. humeante. Y, Puede ser con y a estas través bajas de una buena temperaturas. mediación, ¿no? El café. Un intermediario interesante, ¿no? Gracias. Gracias. Bien. Omar. Los estatutos del PLD establecen cuando la titularidad se niega o por alguna razón no convoca, hay unas
unos porcentajes de miembros del Comité Central que pueden convocar para reuniones y tomar decisiones. Es que la mala práctica que se ha enquistado en el comité político se reproduce en el comité central. Allí va a haber la misma relación, la misma correlación de fuerza. Lo que yo he dicho es, si ellos no pueden ponerse de acuerdo, que convoquen al comité central, que lo único que puede hacer es convocar a una consulta plebiscitaria o a un congreso extraordinario. Porque además ese estatuto del PLD dice cómo se eligen sus candidatos a puesto de elección popular y sus directivos. Artículo 43, aprobado o sancionado en la plenaria del 26 de enero del 2014. Artículo 43. Los puestos de elección popular y los puestos directivos se eligen con el sufragio universal de las bases del partido. Punto. Punto. Todo lo otro es invento. Y como yo he dicho, una chicana política. En el fondo, la partidocracia no quiere transparencia en el uso, la recepción y uso de los recursos de campaña. La partidocracia no quiere renovación periódica de las directivas, de los cuadros directivos de los partidos. Y en el fondo hay una especie de sabotaje a esos instrumentos de ley Graves. para evitar que haya renovación periódica Pero de los la cuadros directivos, partidocracia, porque eso implica un privilegio que no quieren abandonar. La Yo lo partidocracia, sostengo, lo dije como una presunción y hoy estoy más cierto en esa afirmación de que lo que no se quiere es que una buena legislación electoral y de partidos establezca claramente que debe establecerse topes, origen y destino de los recursos que se reciben en campaña, que deben abaratarse las campañas electorales para que sean menos costosas, claro, porque lo otro es un negocio, lo otro es una forma de acumulación originaria y no se quiere romper con esa práctica. La partidocracia representa o es un nombre para determinados conglomerados, pero esos conglomerados que están compuestos por personas y esas personas tienen nombres. ¿Cuáles son las responsabilidades individuales? Las comisiones políticas de los partidos, los grandes liderazgos de los partidos no han decidido romper con el privilegio, que al mismo tiempo que el privilegio de las élites políticas se traduce en privilegio de las élites empresariales, religiosas, de todo tipo, porque son modelos que se complementan uno con otro. Hay un modelo clientelar que se sustenta en un empresariado rentista que hace aportes y luego cuando ganan los partidos van a buscar su recompensa en el presupuesto nacional. ¿Y cómo romper con ese nudo? Yo he dicho que incluso el Partido de Liberación Dominicana, que no alcanzó el poder bajo acuerdos soterrados, bajo el impulso de grupos económicos, tiene el desafío histórico de romper con el privilegio. No hay otra forma de mejorar la calidad de la democracia en República Dominicana, porque la democracia al fin y al cabo es acceso a igualdad de oportunidades y eso hoy no existe. Ni existe en las élites políticas, ni existe en el modelo económico que no genera empleos decentes. ¿Por qué? Porque se sustenta en una economía rentista que se alimenta de un modelo político clientelar. Ese es el círculo pernicioso que está acogotando la sociedad dominicana. Yo interpreto que existe temor entre los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana a una reunión, a un nuevo encuentro del comité político. Parecería como si en un próximo encuentro va a colapsar definitivamente la entidad por las diferencias que hay entre sus dos principales líderes. Realmente el PLD, su comité político, tiene temor a que ocurra una división en medio de una reunión de esa. Porque se ha perdido la autoridad que le confiere o que debe conferirle la base de una organización a su dirección política. Y las reuniones son de acechones. Después de Juan Dolio ahí no hay confianza recíproca. Y entonces se piensa que cada reunión puede ser una emboscada a uno u otro grupo. Los egos están acogotando al Partido de Liberación La regla de oro de la democracia. Permiso, lo mantienen postrado e inmóvil. ¿Hasta qué tiempo puede permitir el comité político resistir esa realidad? Han tomado como fórmula la posposición del conflicto. Y no hay peor cosa que no acometer un problema y buscarle solución oportuna.
yo he dicho que en definitiva estamos contribuyendo, trabajando para ir a una tormenta perfecta en el 2020. Todavía hay tiempo de que recapacitemos, pongamos los puntos de vista sobre la mesa y busquemos algún tipo de solución o, como le llaman algunos, bajadero. No hay otra que dejar a los legisladores a que aprueben una ley de régimen electoral y de partido en que cada organización decida cómo hace su competencia interna y que cada partido establezca en sus estatutos cómo va a ser su proceso de elección interna y que esto se deposite en la Junta Central Electoral con un padrón de miembros, un listado de miembros, porque todos los autores que hablan de la democracia, desde el clásico Maurice de Duverger, pasando por Weber, Sartori, dicen que los partidos no son más que la mediación, una comunidad de intereses, que mediación entre los poderes públicos y la población. Entonces, ir a unas elecciones con padrón abierto es anular los partidos, es anular la pertinencia de los partidos como filtro entre quien sustenta una candidatura y la población que elige. De manera que todo lo otro es invento, y he dicho, es postergar, tomar decisiones sobre cuestiones nodales, como es el financiamiento electoral, nudo, origen de la corrupción política en República Dominicana y en toda la región, como estamos viendo. Todavía hace 2 días la prensa recoge declaraciones de un ejecutivo de Odebrecht dando nombre y apellido cómo pagaban los peajes a gobiernos, empresarios, intermediarios en toda la región. Entonces, señores, veamos que hay una realidad. La transparencia es un valor universal. Ya tú no puedes hacer nada en el entendido de que no se va a saber, no se va a conocer. Licenciado, parecía como que el caso de Brecht iba a provocar un aceleramiento, una aceleración en el conocimiento de las leyes de partido y electoral. Era una elección muy fuerte que se ha llevado a gobiernos en Latinoamérica. Aquí ha tenido un gran impacto, aunque hay amortiguamientos evidentes y solo se ha investigado una parte de las 3 patas. Pero como que la partidocracia en esa elección debió decir, bueno, estamos advertidos, vamos a bajar el precio de esta democracia y de las candidaturas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa y que no se da esa lectura y no se asume esa lección? Y la miopía de esta naturaleza, Cristian, Chico, Omar, amigos televidentes, que ni siquiera los que cuestionan desde el otro extremo, la Marcha Verde, entiende que lejos de estar cazando casos puntuales, vamos a una visita a Punta Catalina, vamos a Loma Miranda, debían asumir con toda la fuerza que le da el reivindicar el fin de la impunidad y la corrupción, a que se establezcan normas que puedan constituirse en un torniquete a esa corrupción desenfrenada en el campo político. No lo hacen. La Marcha Verde debió abanderarse, tomar como bandera la aprobación de esas normativas, porque ahí está la fuente y origen de esa corrupción que ellos denuncian, pero no lo hacen. No lo hacen porque nosotros vivimos en la superficie y no profundizamos en la raíz eficiente que genera los problemas. Pero ¿cómo es posible, Melanio, que 2 personas con la capacidad de formación académica, vivencias políticas, experiencia de Estado, como el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, no comprenden que el contexto, como se señala y insistes tú, y que todas estas herramientas que han puesto en las manos de la ciudadanía y han empoderado a la gente, la misma tecnología de la información, la comunicación, que ya se habla del fin del poder, que no es la misma manera en que el que mandaba antes ya no manda igual, no tiene la misma capacidad de influir. Lo entienden. ¿Por qué entonces se analizan? Son estudiosos de los procesos sociológicos, son políticos con visión, no lo comprenden. ¿Qué pasa ahí? Por los egos y que son prisioneros de los privilegios en lo que han sustentado sus proyectos particulares. Ambición de poder. Los egos y los intereses. Y los intereses de grupos en lo que se han sustentado. Ninguno de los dos han sido capaces de decirle a un miembro del comité político, usted se va a su casa ya está bueno, vamos a renovar esto, vamos a renovar la dirección del partido, vamos a renovar el gobierno.
No. Se sustentaron esos proyectos sobre la base de unos apoyos en un grupo muy reducidos y eso no se ha tocado nunca. Ahí está la raíz del problema. Pero gravísimo eso. Ese es. O sea, ¿cómo salir de esta inercia? Porque el tema es que si fuese, bueno, no voy a mencionar partido, pero si fuese un partido de poca incidencia, eso es su problema. Es un problema de Trajano, si fuese el PRI. Pero ocurre que el PLD prácticamente es el Estado dominicano en la actualidad. Entonces los impactos son terribles. Así es. ¿Cómo salir de esto? Porque pasan los meses, pasa el tiempo, estamos en el 18, a mediados del 19 hay que ir a procesos internos, porque comenzando el 20 tenemos las elecciones municipales, a febrero. O sea, y esto está, cuando la Junta dice se está terminando el tiempo, es verdad, queda poco tiempo. ¿Cómo salir de esta inercia y de las situaciones graves que el PLD provoca con esta lucha de grupos y de personas? Nosotros insistimos, reiteramos que no hay manera de que podamos tener esos instrumentos que garanticen algún nivel de equidad en la participación política, de transparencia, si no hay presión social, si no hay calle. Definitivamente, no, esos grupos no van a soltar esos privilegios sencillamente como una dádiva. Tendrá que arrebatársele como conquistas políticas y conquistas sociales. En nuestro caso estamos trabajando al interior del Partido de Liberación Dominicana, estamos tratando de convocar voluntades a los fines de poder generar una presión lo suficientemente fuerte para que los liderazgos entiendan que se deben a un pueblo, se deben a un partido. ¿Usted no teme que le acusen desde el interior del PLD de citar a Machabé, de incitar a la calle, de que hay que ir contra los que quieren seguir atados a privilegios en el PLD? Peor es lo que se han adocenado y lo aceptan todo. Felizmente, la única reunión que hizo el Comité Central, que hubo alguna discusión después de 4 años, nuestro Congreso octavo sesionó el 26 de enero del 2014, ya va a ser 4 años. Resulta que ya viene el 9º Congreso y nadie habla de eso. El año que viene se cumplen los 5 años en que operan o son válidas las resoluciones y todavía estamos discutiendo los reglamentos para aplicar las resoluciones del 8º Congreso. Albricias, como diría Cristian Jiménez. Entonces, ¿qué resulta? En abril del año 2016 hubo una reunión solemne del Comité Central para discutir esos reglamentos. Fui el único que tomó un turno en esa reunión y pidió que lo que tenía que ver con los reglamentos de elección de direcciones medias, multiplicación de organismos y el padrón, bueno, lo del padrón no lo planteé yo, lo planteó Leonel, no se discutiera porque había unos proyectos de la Junta, abril del 16, que podían cambiar todo el escenario y que entonces teníamos que discutir 2 veces, y mandábamos una mala señal si nosotros nos imponíamos una determinada norma de funcionamiento interno cuando teníamos que votar por esos proyectos en el Congreso, que era mejor que buscáramos el consenso en el Congreso y una vez acordáramos qué ley de partido y qué ley electoral, nos ajustáramos a ello para hacer las modificaciones de nuestros estatutos y reglamentos. Se acogió, el presidente Fernández tomó mi enmienda, la extendió al padrón, que había una propuesta de Franklin Almeida de reinscripción e inscripción para sanear el padrón, y reglamento de elección de direcciones medias, reglamento de multiplicación de comité intermedio y padrón se dejó sobre la mesa hasta que se aprobaran las piezas en el Congreso Nacional. 1 año después, no hay Ni una cosa ni la otra. lo uno, no hay lo otro. No se ha reunido el Comité Central, como dijo el presidente Fernández, prometió